Bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV, el espacio institucional de la Personería de Medellín. Durante esta semana nuestra institución estuvo brindando acompañamiento y realizando actividades que fueron de gran apoyo para toda la ciudadanía. Por lo tanto, los invito para que se queden con nosotros. Veamos los titulares. La Personería de Medellín solicita atención inmediata a la población indígena del Resguardo 18, desplazada del Carmen de Atrato. Nuestra entidad agradece a las entidades que participaron en los rescates de la tragedia de la unidad residencial Space. Estas y otras noticias solo aquí por La Personería TV. Las guerras por la búsqueda del poder y el control territorial han puesto en riesgo a la población civil que se encuentra en medio del conflicto y sufre cruelmente con los frecuentes ataques violentos de estos grupos armados que los obligan a despojarse forzosamente de sus costumbres, sueños, tierras, y estas graves consecuencias de la guerra las ha padecido el resguardo indígena El 18, pertenecientes al Carmen de Atrato, quienes les ha tocado dejar sus tierras y llegar a la ciudad sin rumbo fijo. El desplazamiento armado en Colombia es una problemática que pone en evidencia a un país que se encuentra sumergido en una búsqueda de poder por parte de los grupos armados ilegales. La población civil es la más afectada debido a que le toca abandonar sus tierras y costumbres para huir de la guerra que los atropella. En esta ocasión, fueron víctimas de la violencia la comunidad indígena El 18, pertenecientes al departamento del Chocó, Carmen de Atrato. Ellos llegan a la ciudad en condición de desplazamiento. Históricamente esa zona del Chocó ha sido una zona de conflicto armado colombiano, donde ha habido presencia de grupos tanto de guerrillas como grupos paramilitares, y estas comunidades indígenas han quedado en medio de esos conflictos, igualmente con las acciones que lleva a cabo el Estado desde sus Fuerzas Armadas. Estas familias indígenas llegaron a la ciudad luego de no ser atendidos por la alcaldía de su municipio, y las madres de esta comunidad estaban sometidas a actividades de mendicidad y en condiciones precarias para su subsistencia. Las madres están sufriendo y están saliendo de la calle pidiendo moneda para poder pagar el arriendo y para sostener los alimentos, para sostener los hijos. Entonces la gente, los que están saliendo en la calle. Si bien para las víctimas del conflicto armado existe la Ley 1448, para los grupos poblacionales diferenciales está el Decreto de Ley 4633 del 9 de diciembre de 2011, de reparación y restitución de tierras para pueblos y comunidades indígenas. Dicha ley expone el derecho mayor y el derecho propio, que repara daños culturales y al territorio, y se compromete con medidas integrales y colectivas para la pervivencia de los pueblos indígenas. Lo que pasa es que en cuanto a comunidades indígenas, por ser una población especial, necesitan un trato diferencial, y para ello se aplica el decreto 4633, que casi que ninguna entidad lo conoce, ni siquiera la misma entidad encargada de pronto de las valoraciones. Y es donde se hace relación a que ellos tienen que tener un albergue con características especiales, tienen que tener una alimentación de acuerdo a sus necesidades y a sus características propias de su etnia, y que no deben estar en estos espacios, ¿cierto? Lo que hace que se defina un indígena es su territorio, acá no lo tiene, ¿cierto? Entonces, mientras hace tránsito todo este tema de que ellos puedan ir a otro resguardo, a otro territorio, es una atención en calidades dignas. Las poblaciones indígenas tienen muy bien estructurados sus sistemas económicos, culturales y sociales. Además, mantienen una relación estrecha con la madre tierra, y el desplazamiento forzado es una gran amenaza para ellos, debido a que deben trasladarse a un lugar ajeno donde se evidencia una vulneración de sus derechos humanos. Los niños durmiendo en el suelo porque no tienen una colchoneta. La alimentación, como lo vieron también, es de mala calidad, precaria, en unas condiciones inadecuadas. La salud, tenemos ahí varios indígenas, sobre todo mujeres enfermas, que no han podido recibir este tipo de atención con calidad, ¿sí? Porque es que una persona le ponen un yeso y llega ese frío, ¿cómo se va a recuperar, cierto? Y ni siquiera han recibido los medicamentos. Entonces, de vulneración de derechos, todos, ¿cierto? Estamos hablando de todos, la salud, educación, alimentación, los niños no están estudiando, no están recibiendo un complemento. Entonces, hablar de vulneración, estamos hablando de todo, todos los derechos se les están vulnerando.
Con el propósito de analizar la precaria situación que viven 37 grupos familiares que corresponden a 150 personas aproximadamente, asentados en la ciudad desde hace más de 3 meses y que se encuentran en condición de desplazados, el Personero de Medellín convocó a una reunión extraordinaria donde citó a los entes de la administración municipal que están implicados directamente para tomar cartas en el asunto, debido a que son ellos los encargados de la atención y reparación integral a la población que se encuentra en esta condición, además para crear estrategias que den solución inmediata para mitigar esta situación. La Personería de Medellín llama la atención, el señor Personero citó a una reunión extraordinaria para analizar única y exclusivamente el tema de los indígenas del 18, del Carmen de Atrato, y buscarle una pronta solución. La conclusión que se llegó después de esa reunión es: vamos a iniciar una reubicación para posteriormente llevar a cabo un retorno con todas las garantías. La extorsión, la inseguridad, la mendicidad son algunos de los factores que afectan a esta comunidad indígena en la ciudad, y es por esta razón que el gobernante se tornaba preocupado y emitió un llamado a las entidades correspondientes para que les brindaran ayudas por su situación de precariedad en la que viven desde hace algunos meses. Yo, como autoridad del Cabildo Indígena del 18 en Benacatio, yo sugiero pedir un favor a las instituciones de aquí de Antioquia, Medellín, que colaboren, que asumen esta situación, lo que son más competencias a las instituciones, a los derechos humanos, que colaboren y que gestionen para asumir esta situación, lo que están pasando aquí en Medellín. Por medio de la acción que ejerció la personería y mediante las reuniones que se realizaron con los entes de la administración implicados, se dieron las condiciones para que esta comunidad indígena retornara nuevamente a sus tierras. Hemos llegado a un acuerdo con las autoridades para su regreso. Las condiciones de seguridad están dadas en la zona. Básicamente el día de ayer firmamos un acuerdo con ellos que consiste en garantizar transporte, logística, es decir, alimentos para su regreso. La alcaldía de Medellín está entregando alimentos para un mes para estas familias con diferentes kits de alojamiento, de utensilios de cocina, etcétera. Todo lo que se requiera para que puedan llegar en unas condiciones de dignidad en su territorio. Los entes implicados se han comprometido con algunas labores y gestiones que harán que se posibilite su retorno a sus territorios, garantizándoles la protección de sus derechos individuales, culturales y colectivos. En el ejercicio humanitario, la gestión que hace la personería es no solamente que cese la vulneración de derechos que están viviendo ellos aquí en la ciudad, sino que puedan retornar con todas las garantías, es decir, que a donde vayan a llegar ellos puedan tener acceso a la salud, a la educación, que su entorno reúna las características para la vivencia de ellos en condiciones dignas. Y eso es lo que la Personería de Medellín inicialmente le solicitó a las instituciones competentes, en este caso la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, la Gobernación de Antioquia, la Gobernación del Chocó, la Unidad Municipal de Víctimas y el municipio, las autoridades del municipio del Carmen de Atrato. Estas personas van a llegar al lugar de donde salieron, pero van a estar bajo la tutela o la custodia de las autoridades del Estado colombiano y posteriormente, como lo acabo de decir, van a entrar en una etapa de retorno con todas las garantías. Por su parte, la comunidad indígena agradece la gestión inmediata que se realizó desde la municipalidad para su retorno a su departamento natal. Pues en este momento, como por conflicto armado había abandono de la comunidad indígena del 18 y la comunidad se encuentra como tristeza, sin ánimo, pues cuando ya uno está llegando nuevamente a retorno, la comunidad se anima también.
El retorno es un proceso que debe realizarse de manera que se garanticen los derechos de esta población, además para que se cumplan los compromisos que adquirieron los diferentes entes de la municipalidad. La Unidad para las Víctimas, como coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas, generó un compromiso de acompañar a las familias en su territorio, en coordinación con el departamento de Chocó, con la alcaldía del Carmen de Atrato, para que efectivamente podamos construir conjuntamente con esta comunidad un plan de retorno. El plan de retorno, lo primero, pues es una construcción colectiva, digamos, existe también una normatividad en el tema de víctimas, especialmente para indígenas, que es el Decreto Ley 4633, que es diferente a la Ley 1448. En esto nos tenemos que mover diferente las instituciones. Es con todo un enfoque diferencial para atención a indígenas, con un enfoque colectivo, con un enfoque de su territorio. En ese sentido, lo primero es coordinar con las autoridades indígenas y la construcción de este plan retorno se hace con su comunidad. Son básicamente en el tema de seguridad alimentaria, generación de ingresos, vivienda, pero esto es un proceso que se construye con eso. No estamos hablando de una construcción, esperamos que podamos tener ese plan de retorno este año para avanzar con la implementación de este plan en el año 2014. A pesar de su larga, precaria e insegura estadía en la ciudad, esta población diferencial anhelaba regresar a sus hogares y para cumplir con los anhelos de esta comunidad, esta fue la respuesta inmediata desde la administración municipal debido a que el retorno es la solución más apropiada. Pues en este momento estamos gestionando con personería parte del derecho vulnerado las instituciones aquí en Medellín. Pues en este momento con personería hemos trabajado muchos refuerzos para lograr reubicación al lugar donde están la comunidad indígena del 18. Pues en este momento la gente está feliz para llegar al territorio donde están habitados la población, los restos de la comunidad del 18. Ojalá que este resultado sea más pronto positivo. Gracias a la intervención oportuna de la Personería de Medellín con el apoyo de la Alcaldía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y la Defensoría del Pueblo, fueron retornadas las familias de la comunidad indígena del 18 rumbo al Carmen de Atrato. Se espera que su llegada a este municipio sea exitosa y puedan asentarse en total normalidad en sus territorios, donde se les garanticen sus derechos, porque primero el ser humano. La Personería de Medellín tiene como misión la promoción y defensa de los derechos humanos, la vigilancia y la conducta oficial. Para reafirmar su misión, nuestra entidad estuvo brindando continuo acompañamiento a todas las víctimas de la tragedia ocurrida en el conjunto Space, Barrio El Poblado, Comuna 14. El pasado 12 de octubre, la ciudad de Medellín se estremeció tras el colapso de la Torre 6 del edificio Space en el Barrio El Poblado, que dejó tras sus ruinas 11 víctimas mortales y 132 familias damnificadas. Yo creo que en una tragedia de estas se conjugan muchos sentimientos y como mencionas, pues básicamente de la noche a la mañana uno tener pues lo más importante que es la vivienda, que es ese símbolo de seguridad, de conexión con la tierra, con la familia, y verlo caer en pedazos, la impotencia de no poder ingresar a las viviendas que quedaron averiadas y poder rescatar las pertenencias, y más que las pertenencias, los recuerdos, las ilusiones, los sueños que uno tenía en ellos, y el contraste de valorar por encima de todo la vida. Lo hemos repetido, no valía la pena arriesgar la vida de personas inocentes por tratar de recuperar una estructura que posiblemente era irrecuperable y que efectivamente pues colapsó. Esta fue una situación de desastre donde se presenta una crisis humanitaria y la Personería de Medellín se hizo presente para atender y acompañar a las víctimas con el fin de garantizarles un total restablecimiento de sus derechos humanos. Pues inicialmente cuando se genera la crisis, la comunidad se reúne, busca la ayuda inmediatamente del Estado, aparece la administración municipal como primer garante y a su vez la personería municipal.
en el caso de las víctimas, sobre todo los damnificados, para poderlos orientar qué se debe hacer en esos momentos iniciales del desastre y posteriormente en todo lo que tiene que ver con la atención humanitaria de emergencia, la consecución de elementos para la manutención, tales como alimentos, la gestión para los albergues. Y bueno, en el caso concreto del edificio Space, la interlocución que se logró hacer con la constructora para que en el tiempo inmediato pudiera restablecer los derechos de las personas afectadas en dicho desastre. Fueron alrededor de 16 días de intensas labores y luchas, donde debía primar el trabajo en equipo. Por esta razón, los integrantes de los cuerpos de socorro, DAGRET, la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos de Medellín, Bogotá y otros municipios del área metropolitana, Secretaría de Movilidad, Policía Nacional, Ejército, Fiscalía y diferentes entidades de la Administración Municipal y el Gobierno Nacional aunaron esfuerzos para afrontar con profesionalismo esta catástrofe y para rescatar los cuerpos de las 11 víctimas que se encontraban entre más de 15.000 toneladas de escombros. La labor de rescate en el edificio Space, la torre número 6, para nosotros fue de gran aprendizaje. La verdad es que esta emergencia había sido planificada desde hace mucho tiempo de acuerdo al crecimiento urbanístico de la ciudad, pero nunca, la verdad, estábamos preparados como para atenderla de una forma como lo hicimos tan exitosamente. Fue una labor en la cual se desplegó mucho recurso humano, técnico, pero creemos que estuvimos a la altura del riesgo que se presentaba permanentemente y pudimos darle parte de tranquilidad a las personas que esperaban de nosotros sacar o con vida o poder entregarles sus seres queridos para darles cristiana sepultura. La Personería de Medellín se vinculó a esta causa y estuvo presente ayudando a las personas afectadas en este incidente. A través de esta agencia del Ministerio Público se logró la consecución de medicamentos, el traslado de algunas personas a centros hospitalarios y la intermediación con la constructora CDO para que se reubicaran a las víctimas en diferentes albergues. Para nosotros fue fundamental el acompañamiento que la Personería hizo, no solo desde el momento inmediato de la tragedia con la presencia de los altos funcionarios de la Personería, garantizando que los derechos que allí se estaban violando fueran restituidos en primera instancia, como fue el derecho a la habitabilidad. De manera muy rápida la constructora se vio obligada por nuestra organización y básicamente por el acompañamiento de la Personería a responderle a las familias que fueron afectadas, con un auxilio de vivienda y una reubicación de todos nosotros. Después de esta tragedia solo queda el dolor y derrumbamiento de muchos sueños. Sin embargo, se hace un llamado a la administración municipal para que se fortalezca el trabajo articulado y conjunto para combatir con eficiencia y eficacia futuros impases. La verdad es que nosotros, eso es un aprendizaje, la emergencia fue un aprendizaje muy grande en el sentido de que tenemos que estar más relacionados, tenemos que conocer. En un momento dado esta situación nos mostró que las entidades del municipio no pueden estar aisladas, tenemos que estar trabajando conjuntamente y si bien, como te decía, pudimos obtener un resultado óptimo en cuanto al rescate, en cuanto a la administración debemos de mejorar mucho, de que todos los entes de la municipalidad sepan y conozcan todos los procedimientos, de que tengamos muy bien definido cuáles son los niveles, el gerencial, el táctico, el operativo, para que ello garantice una mejor efectividad. Con el colapso de la Torre 6 se quedan bajo los escombros sueños, metas y el patrimonio de las familias que habitaban allí. Sin embargo, estas personas permanecen unidas y expectantes, pues consideran que el proceso es largo y se les deben garantizar la restitución de sus derechos humanos. Para nosotros, las personas afectadas por el colapso de la Torre Space, nos esperan un proceso largo, primero de lucha por la restitución de los derechos que allá fueron violados con esta tragedia. Segundo, de organización social para poder mantener la unidad, la cordura, la capacidad de respuesta, el ánimo psicológicamente, afectivamente.
Y en segundo término, pues poder encaminar todos los esfuerzos a que los derechos que allá fueron violados sean restituidos, ya sea por el camino del diálogo, la conciliación, conversaciones con la constructora o por caminos legales. Es importante resaltar la gestión de todas aquellas personas e instituciones que con su sacrificio, dedicación y esfuerzo aportaron para mitigar el dolor de las familias que perdieron a un ser querido y a las que tuvieron que afrontar la pérdida de su hogar. Sin embargo, la Personería de Medellín seguirá acompañando y vigilando este proceso para que sean restablecidos los derechos humanos de las víctimas del colapso inminente de la Torre 6 del edificio Space, porque primero el ser humano. Primero felicitar a todas las entidades que estuvieron allí presentes, DAGRED, Defensa Civil, Cruz Roja, otros departamentos y el Gobierno Nacional, que apoyaron directamente esta tragedia, a la administración municipal, a la doctora Claudia, vicealcaldesa, que hizo una labor grande por las personas damnificadas allí. La Personería de Medellín hizo un acompañamiento desde el primer día y aún continuamos con este acompañamiento. Acompañamiento en restitución de derechos. Esta restitución de derechos a las víctimas y a las familias que tuvieron la tragedia. Acompañamiento para que la constructora cumpla con las obligaciones que tiene que cumplir, obligaciones de ley. Acompañamiento también psicosocial a estas familias que de una u otra manera han perdido familiares allí. Solo seres humanos perdieron la vida, sus bienes, su patrimonio. Hago pues una invitación a todos los ciudadanos que la Personería seguirá acompañándolos, que cuenten con nuestro acompañamiento, que cuenten con nuestra asesoría para este tipo de ocasiones, para este tipo de eventos. Igual, desde el poblado, desde la Comuna 1, desde cualquier comuna que exista una tragedia, la Personería de Medellín siempre está atenta, siempre estará presente en el restablecimiento de derechos humanos. A continuación les presentamos las actividades que se desarrollarán durante los próximos días en nuestra institución. Ciclopaseo Gospel Gospel, fecha lunes festivo 11 de noviembre, lugar de salida Zona Norte Plaza Mayor. Para ampliar la información, Inder de Medellín con Diego Alejandro, 300-740-9000. Organiza Ciclovías y el Inder de Medellín. Invita a Red Gospel de Medellín. Apoya Alcaldía de Medellín, Personería de Medellín. La Personería de Medellín, con su continua gestión, seguirá contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Medellín. Por eso los invitamos para que se acerquen a las instalaciones de nuestra entidad, pues el personal está dispuesto a resolver las dudas y situaciones en las que se vean afectados y vulnerados sus derechos humanos. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla o visítenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Personería de Medellín, das clic en me gusta, en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV, o síguenos por Twitter, @personeriamed. Agradecemos al Centro de Belleza Innovación, ubicado en el Centro Comercial Los Molinos. Hasta pronto.